de pronto la entidad que más nos es familiar y su rol lo tenemos más claro. Vamos a profundizar un poco, pero también puede ser en fiduciarias y en fondos de pensiones y cesantías. Ese tipo de ahorro como tal, ahorro de, oiga, mejor no nos gastemos todo, dejemos por si en el mediano plazo, digamos que eh, en este año o el próximo año, el hogar o la familia enfrenta una dificultad económica, tenga dinero de dónde gastarse. El dinero que se envía sobre todo a fondos de pensiones, ¿sí? Y pues, digamos que cesantías, es, es de carácter no tan de corto plazo. O sea, no es tan disponible. Si yo mando plata a mi fondo de pensiones, ya sean pensiones obligatorias y voluntarias, eh, esa plata no está totalmente disponible. O sea, si yo quiero en 3 meses sacarla, voy a tener restricciones y si quiero disponer de ella, va a tener un costo. Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Cuando yo tengo un ahorro o una inversión, ¿sí? Cuando yo pongo un dinero y lo pongo a trabajar o digamos que simplemente lo guardo, una pregunta muy importante, y pues esto aplica para hogares y personas, es el horizonte de tiempo, ¿sí? ¿Por cuánto tiempo quiero ahorrar? ¿Quiero ahorrar para el próximo mes? ¿Quiero ahorrar para diciembre, para las vacaciones, para los regalos? ¿Quiero ahorrar para dentro de 2 años para tener cómo comprar o consumir, comprar vivienda? Acuérdense que el tema de la vivienda es un aspecto muy importante de esto. Eh, el plazo es muy importante. Entonces, ese plazo va a determinar si yo ahorro en los bancos o en un vehículo de inversión de más largo plazo, en un fondo de inversión. Pueden existir fondos de inversión de corto plazo, ¿sí? De muy corto plazo. O sea, las fiduciarias pueden tener un fondo de inversión y pues ya vamos a hablar explícitamente qué es un fondo de inversión, pero básicamente es como si fuera una cuenta de ahorros, ¿sí? Pero en vez de ser de ahorros, es de inversión, es decir, que con esa plata se hacen cosas, se le presta a empresas y digamos que tiene una característica un poco más dinámica. Eh, Al respecto, la idea es que esto sea más de mediano plazo, pero puede haber algunos fondos de muy corto plazo, ¿sí? Fondos en donde yo, en vez de tener la plata en una cuenta de ahorros, la meto en una cuenta, en un fondo de inversión eh, de muy bajo riesgo y puede que el resultado de la rentabilidad sea un poco mejor que la cuenta de ahorros. Entonces, en ese sentido, los bancos y esos fondos de inversión de bajo riesgo y de corto plazo serían competencia en ese segmento. La gente en donde ahorra, en una cuenta de ahorros, en un CDT o también puede ser en un fondo de inversión de bajo riesgo. ¿Listo? Los fondos de inversión de alto riesgo ya de alguna forma no serían clasificados como ahorro. O sea, yo no ahorro en un vehículo que puede tener riesgo, porque mi ahorro, mi objetivo es mantener el dinero, mantener mi poder adquisitivo. Inversión, pues digamos que sí, definitivamente inversión, sí ya puedo darme el lujo de asumir más riesgos. Eh, Listo, aquí vamos a poner esto que represente como inversión también por acá. Inversión en fiduciarios, pensiones y cesantías. Bueno, cesantías. Hago aquí y esto lo resalten ustedes como por fuera, bueno, aquí no, mira, lo voy a poner es como un asterisco, ¿sí? Un asterisco a cesantías y pilas. Ustedes lo tienen como que tener más referenciado. Aquí lo que va a decir es que las cesantías, ¿sí? Su naturaleza es ahorro, ¿sí?
En realidad su naturaleza es ahorro. Su objetivo es ahorro para cuando falte el empleo. ¿Listo? Entonces, así como para simplemente hacer una introducción o una aclaración, las cesantías es un ahorro obligatorio. El gobierno le dice al empleado y a las empresas en donde trabajan, oiga, de su salario tiene que ahorrar un porcentaje a fondos de cesantía. O sea, lo obligo a ahorrar. Entonces, eso es un ahorro con destinación específica. Entonces, el gobierno le dice, mire, señor trabajador, usted tiene que pasar una parte de su salario a un fondo de cesantías. ¿Sí? Lo obligo a ahorrar ahí. Y a las empresas que son las empleadoras, les dice, mire, usted es responsable de que del salario de su empleado tiene todos los meses que mandar dinero a los fondos de cesantías. Y entonces, miren que, pues esto es bueno, esto la verdad es que es bueno, que el gobierno lo obligue a ahorrar a uno. Si uno es una persona muy juiciosa que ahorra normalmente por cultura de ahorro, pues a veces las cesantías pueden no ser tan importantes, pero personas que no están acostumbradas a ahorrar, ¿no? O no les alcanza, o simplemente no les gusta, lo que sea, por cultura no lo hacen, es bueno porque en un momento determinado, al cabo de unos años de tener su empleo, van a ver que en su fondo de cesantías tienen una plata, ¿sí? Una plata que más o menos es un mes de salario por cada año. O sea, no es una cosa muy grande, pero es plata. O sea, en un momento, en una crisis, puede resultar ser algo significativo. Piensen en alguien que lleva 10 años trabajando y en su empresa en esta crisis lo tienen que despedir, ¿sí? Pues más o menos en su fondo de cesantías va a tener, su fondo de cesantías va a tener 10 meses de salario, porque ha trabajado 10 años, entonces va a tener 10 meses de salario más intereses. Entonces, pues miren que el escenario se vuelve menos grave, ¿no? O sea, es como, claro, alguien que ha trabajado 10 años, pues va a tener 10 meses de ingreso si retira sus cesantías. Pues, o sea, eso a nada, creo que es bastante importante. O sea, eso es lo bueno de que el gobierno, de ese ahorro obligatorio, ¿ven? Entonces quiero que piensen un poco en eso, como tal, todos los aspectos, ¿no? El aspecto de la importancia del ahorro para momentos difíciles, la importancia de que el gobierno, pues de alguna forma tenga dentro de su esquema eso, obligar a los hogares para que ahorren para momentos difíciles, y los vehículos que se utilizan para eso, un fondo de cesantías, ¿sí? Un fondo de cesantías. Entonces, ahí también, obviamente, el sector financiero está ahí metido, eh, pues obviamente prestando servicios, administrando los recursos. ¿Qué pasa con ese dinero que uno ahorra, ese ahorro obligatorio para por si después uno queda desempleado? Pues resulta que pues ese dinero, mientras tanto, mientras pues si uno tiene su empleo muchos años, se canaliza al mercado de valores, es decir que principalmente le prestan dinero a las empresas. Las empresas requieren capital. ¿Quién se los da? Los bancos y el mercado de valores. ¿Listo? El mercado de valores. Bien. Listo. Ahí digamos que las empresas, proveedores de bienes y servicios, generan empleo, pagan impuestos y requieren capital, ¿sí? Esas son pues las principales actividades relevantes para la economía. Habrá otras, ¿listo? Habrá otras. Bien, entonces ahí podemos avanzar. Y entonces, hasta ahora el gobierno, no habíamos hablado tanto del gobierno, o sea, como muy marginalmente. Habíamos dicho que, pues, miren que lo único que tenemos aquí en el gobierno es, ok, bancos al gobierno, listo, eso no lo profundizamos. Pero lo único que decimos es, el gobierno recibe impuestos. ¿Mm?
recibe impuestos. Ok, pero no es lo único, no es lo único que hace. No es lo único que hace el gobierno, hace otras cosas, ¿listo? En cuanto a actividad económica. Entonces hagamos como una lluvia de ideas ahí. Puede ser, puede ser por chat, puede ser en voz alta. En voz alta es un poco más difícil. Pero bueno, listo. Así como que actividades que tengan relación con lo que estamos analizando de el gobierno. Entonces, los escucho y los leo. Si quieren, levantan la mano o escriben en el chat. ¿No? Listo. Gastar en infraestructura. Bien. Eh, listo. Pilas, ahí digamos que esa expresión, gastar en infraestructura, yo más bien diría invertir. Sí, bueno, digamos que infraestructura y ahí uno puede ser más genérico y decir inversiones productivas, o sea, esa actividad del gobierno, del presupuesto que se llama inversión. Y miren que aquí me puedo, listo, bien, ok, listo, perfecto, gasto social, buenísimo, buenísimo. Entonces, esperen, ya hago la relación de todos esos aportes. Buenísimo. Recaudo tributario, perfecto, es lo que está al lado izquierdo. Listo, educación, excelente. Listo, sí, obviamente educación, súper importante. Decíamos, bueno, el tema de bonos, sí, el tema de bonos lo vamos a incluir de una forma diferente. Listo, educación. eh, ok, bonos del gobierno, gasto social, recaudo tributario. Ok, listo. Entonces, recaudo tributario está por acá. Lo que les decía, pagar impuestos a que también de empresas, también de hogares y de empresas, ¿vale? ¿Esto es qué? Ah, bueno, no, ahí en realidad era como educación. Listo, perfecto. Entonces miren acá. Aquí es importante decir, listo, el gobierno recauda impuestos y en qué se la gasta. ¿En qué se la gasta? Aquí también hay uno que es, ¿qué? Eso ustedes lo han visto. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, ahí hasta que, o sea, también entraría como las deudas que tiene el gobierno, el pago de deuda. Ah, sí, sí, exacto, exacto. Eso hay que verlo como claro. A ver, y bueno, en las clases que veamos un poquitico temas de finanzas corporativas de una empresa, es importante que quede claro, y no solo aplica para la empresa, sino también para todo, para el gobierno. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? Porque claro, digamos que, y por eso no puse gasto en infraestructura, porque el gasto es digamos que un egreso que, pues, que digamos que ya se va, o sea, no se recupera, ¿sí? No se recupera, seguramente es importante, o sea, el tema de gasto social, eh, claro, es indispensable, así no se recupere, ¿no? O sea, yo tengo que, el gobierno tiene que velar porque pues las personas, no importa de dónde vengan, de qué región, pues tengan una vida digna y vivan en condiciones, pues digamos que cada vez mejor. Y bueno, es eso, ¿no? Es como proveer a los ciudadanos un entorno. Entonces, pues ese gasto social, pues claro, obviamente acceso
a necesidades básicas, todo eso. No por el hecho de que no se recupere, no quiere decir que sea un desperdicio de dinero, a eso no me refiero. Pero existe otro tipo de egresos que el gobierno dice, oiga, metamos plata en infraestructura, en educación, ¿sí? Por eso se llama una inversión, porque digamos que sus efectos sí, sí van a generar en el futuro mayor productividad, mayor competitividad. Entonces es básicamente eso, por eso se llaman inversiones del gobierno diferentes a los gastos, ¿sí? Entonces, las inversiones son todas aquellas que están destinadas a una actividad, a un proyecto eh, que, que va a generar a largo plazo beneficios. Pago administrativo, listo, excelente, es un rubro importante, muy bien. Sí, señor, es justo eso lo que quería que me dijeran. Sí, digamos que gas. Listo. Listo. Bien. Entonces, eso, inversión, ¿sí? Infraestructura, claro, las carreteras, eso es tremendamente importante. Es más de lo que uno pudiera llegar a imaginarse, ¿sí? Más de lo que uno pudiera llegar a imaginarse. Resulta que eh, es más barato, y esto es como un dato que hace uno, y yo creo que todavía, es más barato traer el costo de transporte de una mercancía desde China hasta el puerto de Buenaventura que desde Buenaventura hasta Bogotá. ¿Ven? ¿Por qué? Por infraestructura, ¿sí? Por la infraestructura, porque las carreteras no son suficientemente competitivas, ¿vale? Sobre eso que acabo de decir, siempre, ese era como el principal argumento, pues, o el principal ejemplo defendiendo el túnel de la línea, ¿no? El cruce de la cordillera central, pues digamos que siempre ha sido, no es que, ay, qué pereza, se demora uno como 7 horas para ir a Armenia. No, más allá de eso es un tema de competitividad en el transporte, en la logística, el comercio, es muy importante. ¿Qué tan difícil es para el Pacífico llegar a la capital del país? No, pues es dificilísimo, por carro, demoradísimo, carísimo. Entonces, bueno, entonces es eso, inversión en infraestructura. Entonces, claro, no solo es cuestión de, oh, que bien, las carreteras, se puede ir más rápido. Es un tema de que el comercio se le quitan muchas barreras, entonces está bien. Bueno, educación, digamos que ese es otro debate. Obvio que sí, obvio que sí. Obvio que la inversión en educación trae réditos a largo plazo. Por eso no es una prioridad, porque los gobiernos quieren generar resultados a corto plazo y pues en realidad por eso es que no ha habido como mucha seriedad en eso. Listo, bien. Entonces, no importa, gasto social, gastos administrativos, les recuerdo, pues claro, es como todo ese, mantener el aparato estatal, todos los empleados del Estado, de la rama judicial, de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, y esto es como a veces lo que en algunas ocasiones uno, digamos que como que critica o un poco o le duele, los salarios pues sí, de todo el aparato de gobierno mm, está acá y eso es muchísima plata. Pero pues, o sea, también es necesario. Ahora, obviamente el debate eterno siempre va a ser qué tan grande tiene que ser esto, ¿sí? O sea, qué tanto se justifica que esto sea muy grande y que haya muchas instituciones y muchos ministerios y sí, como viceministerios. Pues nada, ahí sí en realidad esto no es tema de esta clase, pero en fin, esto lo importante, en realidad aquí lo que queremos es, lo que nos lleva a conectar con nuestra clase es, ok, incluso ustedes, ¿no? Ese tema, la palabra, esas dos palabras que son un tema para los economistas, mejor dicho, pues objetos de tratados, que es déficit público, déficit fiscal, todo eso. Pues es eso, ¿no? Lo que entra por acá alcanza para todo esto.
Sí, ok, chévere, buenísimo, ¿no? Pero pues es el mundo ideal. Hay muy poquitos países que pueden decir que tienen un superávit fiscal y menos en estas circunstancias. Y entonces la respuesta casi siempre es no, no alcanza, no alcanza la plata, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, esta vaina ya, como vemoslo ya. Y entonces, cuando no alcanza la plata, ¿qué hay que hacer? Pues fácil, lo que se ha hecho por, por, por siglos, cuando no alcanza la plata, pedir prestado. ¿M? Entonces, aquí vamos a decir, gobierno pide prestado. Entonces, una palabra un poco más técnica, más elegante, más bonita, financiamiento, financiarse. El gobierno se financia. Pero pues es pedir prestado porque no le alcanza para cubrir todo esto. ¿Ok? Pongámosle por acá. No, mentiras, no. Eso no es lo que quería. Bien. Algo así. Bueno, muy bien. Financiamiento. Esto es más importante, se lo voy a poner como más grande y este, de hecho, lo voy a poner más bien como así. Bueno, sí, más o menos eso. Listo, financiamiento. ¿Vale? Y entonces, para eso también el sistema financiero es clave. Listo. También el sistema financiero es absolutamente clave. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué entra el sistema financiero a ser tan importante para el financiamiento del gobierno? Entonces, para saber eso, nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del gobierno? Aquí vamos a hacer un listado, así como muy por fuera, solamente como por llevar la lista, después la organizamos. ¿Cuáles son? Hay muchas, ¿no? Hay varias, pero ¿cuáles serían dentro de lo que ustedes han aprendido? ¿Quién le presta plata al gobierno? Pueden ser otros estados. También pues, Pueden ser otros estados. Bueno, de valores, listo. Bueno, sí, eso tiene que... organismos multilaterales y todo eso. listo, chévere, eso me gusta. Organismos multilaterales. ¿Quién más? Hay lluvia de ideas, o sea, digan, así no estén seguros. Los test también entrarían ahí, ¿no? Perfecto, los test son un instrumento. Hablemos de las fuentes primero. ¿Quién le presta? Los test Digamos, son el instrumento a través del cual algo, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién le presta? como los que son el instrumento, pues el mercado de valores, pues es como el medio y las personas en su general que interactúan en ese mercado son los que prestan, que son empresas y todo eso. Exacto, usted lo ha hecho muy bien. Los test son el instrumento, el mercado es el mercado, sí, como el punto de encuentro. Y, bueno, usted dijo personas. Digamos que pongamos hogares como para mantenernos en nuestros... Usted dijo hogares y entonces también dijo empresas. ¿Quién más? ¿Quién? Remesas. Bueno, esa de pronto está como que le pasa por un lado porque remesas básicamente son transferencias unilaterales que personas o, bueno, más que todo personas le envían a los hogares colombianos. ¿Sí? O sea, les regalan plata. Entonces, los hijos que le pasan plata a los papás y los hijos trabajan en otros países, simplemente le mandan remesas
a los hogares. Entonces, esa plata va de particulares en el extranjero a particulares en Colombia, ¿sí? Entonces, el gobierno ahí no tiene como mucho rol más allá de regular de pronto, un control de que no sean demasiadas, de que de pronto cumplan unos requisitos, de que sean legales, que no provengan de bienes. Banco Central, listo, perfecto, no había, listo, mercado de valores, dice Manuel, el mercado de valores es digamos que un medio, el mercado de valores no le presta, no es el que le presta. O sea, vamos a hablar del prestamista. Banco Central, listo. Banco Central, ok, ok. En extremas y raras ocasiones. Qué bueno. Listo, Carolina. Lo que acabas de decir está muy chévere. Y resulta que para el jueves, Sebastián les puso en el aula virtual un video. El banca corporativa. Entonces, ese video, banca corporativa. Bueno, en este caso, digamos que pública. Bueno, pongámosle bancos. Bancos, ¿sí? Vamos a los bancos. Porque banca corporativa hace referencia a empresas. Listo, entonces chévere. Les decía que con base en lo que dijo Carolina, dice, bueno, Banco Central en extremas y raras ocasiones, sí, sí, pero entonces van a ver un video de lo que está pasando en los países desarrollados. Y es tremendo. El jueves creo que vamos a hablar de eso y vamos a hacer una reflexión chévere. Hay quiz sobre ese video. Es un video muy sencillo, muy sencillo. Es un video que no es para economistas, es muy, digamos que muy explícito. Y es eso, bueno, listo, claro, el Banco Central no se supone que en condiciones normales tenga que prestarle al gobierno. Eh, en extrañas y extremas situaciones. Ok, muy bien. Resulta que los últimos años, y en particular ¿qué tanto podría considerarse una situación extrema? Entonces, eso es chévere, es chévere. Creo que, por favor, cuando vean el video, piensen en todo esto que estamos hablando, porque eso nos va a conectar tremendamente con todas las problemáticas que vamos a tratar durante todo el semestre. Bueno, bien, banca corporativa, bancos de desarrollo. Bueno, listo, bancos de desarrollo, yo creería que eh, puede ir acá. Bancos de desarrollo, listo, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Otros países. Sí, eso digamos que puede ser posible. Pensemos en lo siguiente. Organismos multilaterales. Claro, sí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, principalmente, ¿no? De pronto el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, digamos que es como lo más normal, son las fuentes normales para un gobierno, ¿sí? Eh, y es como esas entidades que están creadas para eso, para prestarle a gobiernos. Ese es su rol y es lo más natural, que un gobierno le pida prestado a uno de estos multilaterales. ¿Listo? Entonces, eso es como lo más directo, así como normalito, eso normal, muy normal. Hogares, sí, hogares sí, ya lo vamos a ver, es que ahí es donde empieza a armarse el mecanismo del mercado de valores. Banco Central, bueno, vean el video y me cuentan, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pero también, o sea, la respuesta es sí, también, también. Bancos comerciales, los bancos normales, bancos privados, eh, también lo hacen. Las empresas, mejor dicho, todos estos sí, todos estos la respuesta es sí. Pero
La gran pregunta es, ¿a través de qué mecanismo? ¿Mm? Estos de acá lo hacen de manera directa, o sea, un préstamo. Es decir, básicamente esto es el ministro de Hacienda y pues el equipo va y negocia y el Fondo Monetario Internacional lo estudia, lo aprueba y listo. El ministro de Hacienda firma y el Fondo Monetario Internacional transfiere la plata, ¿sí? Tal cual. O sea, es directo. Es un mercado directo sin intermediación, ¿vale? Entonces, sin intermediación. Entonces, aquí, de hecho, esto lo voy a poner simplemente sin, listo, así, normal. O sea, esto resaltado es porque no necesita intermediación. Hola acá. Se volvió casi que una diapositiva por sí sola relevante. ¿Listo? Préstamo directo, ¿vale? Y acá, cita intermediación, instrumentos financieros de deuda negociados en el mercado de valores. Listo. Entonces ahí vamos a empezar a conectarnos con el tema. Entonces, al gobierno la respuesta es, le puede prestar o lo puede financiar casi que cualquiera, ¿sí? De manera directa, que diga, oiga, mire, yo, Nicolás París, quiero prestarle plata al gobierno, entonces simplemente dígame un número de cuenta y le presto. No. Las empresas, no, tampoco. Los bancos, sí podría ser, pero eso también es muy atípico. ¿Mm? Es atípico que el banco le haga un préstamo directo al gobierno. Fondos de inversión, bueno, en realidad miren que esto no es, miren que bancos y fondos de inversión, eh, como siempre, ¿no? Digamos que esta crítica o esta observación es, la plata de los bancos no es de los bancos, la mayoría, es de los ahorradores y la plata o los fondos de inversión no son de ellos, no son de las fiduciarias, no son de las administradoras de fondos de pensiones, ¿sí? Trabajan con la plata de los demás, entre comillas, ¿sí? Administran la plata de los demás, de hogares, de empresas, sobre todo de hogares, ¿sí? Entonces, ese es un poco uno de los roles que sacamos del sistema financiero y es administrar los recursos en exceso o el exceso o el superávit de recursos que temporalmente se produce en los hogares, en las empresas y, si fuera el caso, en los gobiernos. ¿Ok? Entonces es eso, es como que administran el exceso de recursos que se generan en los otros, que generan los otros actores, ¿sí? Los administran, los reciben y los colocan en donde en teoría es más eficiente colocarlos. Esa palabra es importante, ¿sí? No es ponerlos, no es gastárselos, no es colocarlos, ¿sí? Como asignarlos a donde la economía más productiva va a generar. Entonces, en las empresas, para que generen empleo, para que compren capital, para que compren maquinaria, todo eso. Entonces, está bien, ¿vale? Pero todavía nos falta profundizar mucho sobre la relación del gobierno con el sistema financiero, ¿vale? Entonces, ahí vamos a ver. Listo. Entonces, bien.
digamos que vamos a ampliar, o sea, aquí digamos que lo más práctico sería como ampliar mucho como esas dos relaciones que hay. ¿Listo? Bien. 2 segunditos. Listo. Entonces todo esto. Todo esto, perdón. Y hagamos esto acá. Uy, no. ¿Qué pasó? Ya sé. Un segundo. Démosle a agrupar. Eso. Listo. Entonces aquí esto estamos haciendo es como un zoom, ¿vale? Listo. Listo. Eso es el equivalente como cuando uno le dedicaba un minutico a hacer un dibujo en el tablero, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos de decir que en realidad no nos va a interesar mucho este préstamo directo, porque ahí no está involucrado el sistema financiero local, ni siquiera el sistema financiero eh, multilateral, o sea, más allá del organismo que provee los recursos, como les dije. Fondo Monetario Internacional firma un acuerdo, un contrato de préstamo con el gobierno. Entonces, el ministro de Hacienda, el presidente, todos los que sea necesario, firman y la plata se transfiere tal cual. Sí, tal cual. Muy bien. Pero resulta que digamos que en el desarrollo de los mercados financieros y los mercados de valores, y aquí hablando más específicamente del mercado de valores, más bien pongámosle acá instrumentos. Listo, instrumentos. Entonces ya tenemos un ejemplo pequeño. A ver, ¿no? Digamos que préstamos directos. Los directos ya dijimos. Y instrumentos de deuda. Instrumentos de deuda. Y incluso le podemos poner aquí bonos, que es el nombre más genérico y más conocido que tiene ese tipo de instrumentos. Vale, ¿será que sí queda muy feo? No, no queda tan feo. Listo, bonos. Entonces, sencillamente, lo que ocurre con eso es, entonces el gobierno necesita un dinero, ¿sí? Necesita plata en general. Aquí, digamos que ante un déficit, el gobierno necesita plata para cubrir todos estos gastos, ¿sí? Los impuestos no son suficientes, los superávits, las utilidades que generan las empresas estatales no son suficientes, ¿listo? Entonces, el gobierno tiene claro que tiene que endeudarse. Entonces, recurre a un mecanismo que se llama emisión de bonos. Listo, emisión de bonos. Listo. Entonces, ¿qué es un bono? Entonces, un bono es un valor, ¿sí? Es un instrumento que representa una deuda,
¿sí? Representa una deuda. Entonces hay dos partes. El emisor de bonos y, es que esta vaina, esto lo voy más bien como a mover a cuando de pronto, entonces, emisión de bonos, ¿vale? Entonces, emisión de bonos. De hecho, pongámosle más bien como los roles. Emisor de bonos. El gobierno emite bonos. Por otro lado, hay un comprador y comprador, inversionista. Comprador o inversionista. Entonces, esta persona compra el bono, ¿listo? El comprador cualquiera, y ese sí puede ser cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona. ¿Listo? Entonces, el comprador de un bono significa que le presta dinero al emisor del bono. Entonces, el gobierno emite bonos, ¿listo? Entonces, esos bonos son, como les dije, valores representativos de deuda. O sea, el que tiene el bono tiene derecho a cobrar el principal y, obviamente, unos intereses. ¿Ah? Principal o capital. Ya lo vamos haciendo más explícito, no se preocupen. A ver, bueno, listo, no importa. Principal o capital. Intereses. ¿Sí? Entonces, es un préstamo. Realmente es un préstamo, solo que está representado en un instrumento financiero diferente a un préstamo, ¿vale? O sea, aquí, en este caso, lo que ocurre es, lo voy a ir poniendo cada vez más a nivel menos abstracto, ¿sí? Más explícito, como con un ejemplo. Bien, pongámoslo de esta manera. Aquí voy a poner como el caso, pues el escenario. ¿Listo? Entonces, el gobierno de Colombia emite bonos por un valor principal de, no, pongámosle pesos, por un valor principal de 10 millones de pesos. Los bonos el capital se pagará en 10 años. El capital se paga en 10 años y los intereses serán de más o menos, ya les digo porque es más o menos, no, mentiras, hoy por hoy, 6%. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Colombia, ahí es un tema del Ministerio de Hacienda, hace sus cuentas y se da cuenta que no le va a alcanzar la plata, ¿vale? Entonces, deciden emitir bonos, es decir, pedir prestado utilizando el instrumento financiero que son los bonos. Entonces, dicen, listo, perfecto, esta es la emisión de bonos, ese recuadro, eso es lo que dice ahí. Entonces vamos a emitir bono por un valor principal de 10 billones de pesos. El capital se pagará en 10 años, intereses más o menos el 6% anual, ¿sí? Se va a pagar
anual. Una vez al año pagan los intereses. Que inmediatamente ese es como la oferta. El gobierno tiene esa oferta. ¿Qué tiene que hacer el comprador? ¿O qué tiene que pensar? ¿O cuál es el racional del comprador? Dice, bueno, ok, tengo la oportunidad de prestarle plata al gobierno. ¿A qué plazo? A 10 años, ¿sí? ¿Cuánta plata? Pues acá resulta que esos 10 billones de pesos, y estos ya son características secundarias de la emisión, ¿sí? Entonces, esa emisión va a estar representado en bonos con un monto mínimo de, y vamos a poner ahí, eso normalmente es de 1 millón de pesos. Monto mínimo de 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, miren lo interesante. O sea, el gobierno necesita 10 billones de pesos, pero saca una oferta pública al mercado y dice, mire, yo necesito 10 billones de pesos y como voy a hacer una emisión de bonos, eso permite que los inversionistas compren un bono mínimo por 1 millón de pesos. Entonces, quiere decir que una persona, un hogar, el que quiera, una familia, puede prestarle plata al gobierno comprando un bono. ¿Ven? Entonces, esa persona compra el bono, ya miramos cómo, ya miramos un poco qué tiene que hacer, si es que qué, llame a la línea del Ministerio de Hacienda para comprar bonos, no. Ya vamos a ver que obviamente hay una estructura del mercado financiero para eso. Pero la lógica es eso, o sea, muy a grandes rasgos es esto. Y entonces una persona compra un bono, ¿listo? Lo compra. Eso que compra un bono, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué compra en realidad? ¿Qué le dan? A la persona, ¿qué le dan? Le dan un papel, le dan ¿qué? ¿Sí? ¿Qué recibe? No. En realidad eso es un instrumento financiero que como casi todos los instrumentos financieros, vamos a hablar del bono y voy a poner aquí una pequeña nota y ustedes lo amplían. Entonces, el bono es un instrumento financiero desmaterializado. El bono es un instrumento financiero desmaterializado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una representación física. No es un papel. Anteriormente resulta que sí. Y era un papel, como un CDT. A veces, bueno, no sé si todavía un banco, si uno abre un CDT, el banco le da un papelito que representa el CDT, como si fuera un contrato, ¿sí? Piensen en un contrato, porque a la final esto no deja de ser un contrato de préstamo. Si yo compro un bono, nos estamos rigiendo por un contrato que dice que el comprador va a ser el prestamista del banco durante un periodo de tanto, con una tasa de interés de tanto. Es un contrato, a la final es un contrato, solo que no existe, yo no lo voy a firmar, ¿sí? Yo no voy a firmar ese contrato, pero es eso, es un instrumento financiero desmaterializado, ¿vale? Ok, el comprador, entonces es eso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay muchos hogares que tienen bonos del gobierno, incluso empresas. Sí, hay hogares que tienen bonos del gobierno. Eh, Indirectamente, bueno, ya vamos a ver quién más. Comprador, inversionista. Esto también lo podemos ampliar. Listo, es eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, listo. Y entonces, cuando yo digo que acá que cualquiera, ese comprador inversionista puede ser cualquiera, no cualquier persona, cualquier entidad, todas las que dijeron acá. Otros países, pues sí, si les sobra plata, porque miren que se trata de esto, ¿no?
a un país no le alcanza la plata que recauda de impuestos y de pronto de las empresas estatales, no le alcanza, entonces tiene que pedir plata. ¿Hay gobiernos que le prestan a otros? Pues sí, gobiernos que tienen unos excesos de recursos muy grandes. Y si hay gobiernos que tengan excesos de recursos muy grandes, sí. Los más famosos son Arabia Saudita, que tiene el Fondo Soberano, y bueno, eso tiene un nombre, lo veremos, lo mencionaremos en su momento. Se llama un fondo soberano, es decir, un fondo de inversión que pertenece a una nación y son los ahorros de esa nación, son los excesos, ahí están representados los superávits fiscales eh, que esa nación ha tenido y pues obviamente esa plata no se queda ahí quieta, esa plata se invierte de manera inteligente en diferentes, eh, digamos que en diferentes inversiones. Hay una pregunta acá, Sebastián. Me dice, ¿el bono es un activo fijo? Listo, cuidado. Entonces la pregunta hay que organizarla un poco porque, ¿qué pasa? Ojo, para el emisor del bono, entonces hay dos partes, ¿no? El emisor y el comprador del bono. Ojo, para el emisor del bono, el bono es un pasivo, ¿sí? Porque debe plata. Cuando yo emito un bono, es una deuda, debo plata, entonces si voy a pensar en activos o pasivos, pues es un pasivo, ¿ok? Hasta ahí, esa parte es clara, Sebastián, y el resto. ¿Listo? Listo, listo, perfecto. Entonces, ojo, entonces, claro, el emisor pide plata prestada, emite bonos. Entonces va al mercado y dice, mire, aquí tengo 10 billones. Cada cual puede comprar 1 millón, 2 millones, 10 millones. Si hay alguien que quiere comprar 100.000 millones, es abierto, ¿sí? Compren lo que quieran, ¿sí? ¿Qué pasa si hay mucha gente? Bueno, este proceso, digamos, de mercado como tal, de formación de precios, lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué pasa si una persona, un inversionista, que puede ser una empresa, compra el bono? O sea, le presta plata al gobierno. Es un activo, ¿sí? Es un activo. Bien, entonces ahí sí entra la pregunta como tal. El bono para el comprador, yo complementaría eso, el bono para el comprador o para el inversionista, ¿es un activo fijo? No, la respuesta es no, porque los activos financieros, digamos que no cumplen las características de activos fijos, ¿vale? Eh, Usualmente, esos activos fijos están representados digamos que en capital físico, ¿sí? En edificios, en maquinaria, incluso equipos de oficina o muebles y enseres. Es como lo típico, ¿no? Lo típico. Ahí digamos que la pregunta yo la puedo separar. Ahí entonces surge digamos que otra, como una subpregunta, esa se divide. El bono entonces, para el comprador o el inversionista, es un activo de corto plazo o de largo plazo, porque cuando pensamos en activos fijos, uno puede tender a pensar en activos de largo plazo, más bien, de pronto sí. Claro, los activos fijos son activos de largo plazo, sí, claro. Eh, o activo de corto plazo. ¿Mm? Esa respuesta es, ahí sí tiene muchos dependes. Lo primero que uno diría, oiga, la deuda del gobierno es a menos de un año, que es un poco, estamos pensando en términos contables, si es a menos de un año, debería ser corriente, ¿sí? La deuda. Si es a más de un año, debería ser de largo plazo, ¿vale? Activos de largo plazo. Entonces, activos financieros de largo plazo. Y incluso hay una cuenta que se llama inversiones de largo plazo, ¿sí?
puede ser una inversión de largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, es eso. Ojo porque el plazo del bono, cuidado, o sea, yo les acabo de decir eso, pero el plazo del bono, si es a 10, a 20, a 30, a 100 años, a un año, no es lo que determina si es un activo de corto plazo o largo plazo. ¿Por qué? La respuesta es como todo lo que vamos a profundizar cuando veamos este tratamiento de estos activos financieros, ¿sí? Y bueno, la respuesta es por su liquidez, ¿sí? Me voy a adelantar a eso, pero la respuesta es su liquidez. ¿Cómo así? Mire, el gobierno emite bonos por 10 billones, yo compro 1.000.000, o sea, compro un bono por 1.000.000, digo, listo, sí, yo quiero, pago 1.000.000 de pesos, saco de mi bolsillo 1.000.000 de pesos, ese 1.000.000 de pesos va por allá al Ministerio de Hacienda, al Tesoro, a las cuentas del Tesoro, y yo ya tengo mi bono, y yo digo, listo, le presté al gobierno por 10 años. Lo más interesante de todo esto no es lo que acabamos de decir, que cualquier persona le puede prestar al gobierno. Eso no es lo mejor, lo más chévere de todo es que yo mañana, yo le presté hoy, compré el bono hoy, mañana le puedo vender ese bono a cualquier persona que quiera comprármelo. Eso es lo más interesante. Eso quiere decir que ese activo financiero tiene liquidez. Yo le presté al gobierno, quiere decir que me tengo que esperar 10 años ahí, 10 años sufriendo o simplemente recibiendo cupones anualmente. No. Si yo mañana quiero vender ese bono, salgo al mercado de valores y digo, quiero vender este bono por 1.000.000 de pesos del gobierno. ¿Alguien lo quiere comprar? Y si alguien me responde, estoy haciendo como un ejemplo muy sencillo, pero pues así es, solo que ya vamos a ver qué mecanismos hay, pero es tal cual. Yo voy, expreso que quiero vender 1.000.000 de pesos de deuda del gobierno, y si alguien no alcanzó a comprarla hoy, por ejemplo, o sea, alguien va a decir, oiga, yo sí quiero, pero hoy no alcanzó a hacerlo. Pues resulta que mañana y todo el tiempo va a poder encontrar ese instrumento de deuda en los mercados financieros. Lo mismo, el video que van a ver para el jueves tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Tiene mucho que ver. Si tienen preguntas ahorita, háganlas para que le saquen mucho el jugo a ese video, que el video no tiene una riqueza profundísima eh, en términos como técnicos o profundos económicos, pero el video lo que hace es que plantea una situación actual que están viviendo las economías más desarrolladas y cómo están resolviendo, cómo están planteando su política económica. Y ahí tiene un papel muy importante el mercado de valores, ¿sí? Entonces, bueno, es básicamente eso. El comprador, quien compra el bono, es quien en últimas se está convirtiendo en el prestamista del gobierno. Yo, listo, hasta ahora, listo, Sebastián, muy bien, ya llegó Sebastián. Listo, Sebastián, perfecto. Si llego, si se me va el tiempo, faltando 15 o faltando 10 de todas formas, me recuerdas para darte el espacio de la intervención. Listo, muy bien. Entonces, ahí está básicamente esto, comprador o inversionista. Listo. Una persona, aquí estamos diciendo, bueno, que listo, por ahora le pusimos un nombre de comprador o inversionista, que puede ser yo, ¿sí? O pueden ser cualquiera de ustedes. Pero entonces, aquí vamos a incorporar, vamos a decir que el comprador, el inversionista, aquí estamos diciendo que el gobierno se financia, financiamiento, el gobierno se financia. Ok, ¿quién es el comprador, el inversionista? ¿Quién es? O más bien,
más bien esto lo voy a poner, bien, no importa. Y ahí nuevamente aparecen nuestros amigos. Claro, ellos están en en la jugada, ellos están en todos los aspectos de la vida económica del país prácticamente. Entonces, esta no es la excepción. La forma en que el gobierno se financia, pues también. Ellos también les interesa mucho y eso es parte de su negocio. Listo. Estos dos están muy fáciles, perdón. Estos dos son fáciles porque los bancos, claramente, pues tienen unos recursos gigantes que, pues ¿de dónde vienen? Pues de todo el ahorro. Claro, un pedazo muy pequeño, es el aporte de los accionistas del banco, ¿sí? Eso puede ser cercano oscila entre el 5 y el 12%, ¿sí? De todos los activos del banco, entre el 5 y el 12%, no más, son el patrimonio de los accionistas, o sea, capital que ponen los accionistas. El resto es ahorros del público, ¿sí? Recursos del público. Entonces, claro, miren acá. De hecho, aquí uno dice, bueno, esto simplemente vamos a hacerlo así. Esto es como un poco, vamos a decir, principal los intereses. Miren, aquí únicamente voy a decir que, como esto simplemente como lo que va a representar acá es que aquí se concentra esos recursos, ¿sí? Y además, entonces, esto lo voy a volver un poco más, no, mentiras. Sociedades. Sociedades comisionistas de bolsa. Entonces miren que ahí surge un nuevo participante. ¿Listo? Ahí surge un nuevo participante. Bien. Entonces, claro, todos ellos logran canalizar recursos hacia prestarle al gobierno, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿quién? Sí, entonces miren, esto es un poco, véanlo así. ¿Qué hacen? ¿Qué estamos haciendo acá? Prestándole plata al gobierno. Ok. ¿A través de quién? O aquí lo que vemos es, ¿quién lo hace? ¿Sí? O quién es el intermediario más bien. No, pues los bancos. Esto lo voy a poner así más bien. Me gusta más así. Eso. ¿Quién lo hace? Los bancos, las fiduciarias y fondos de pensiones y cesantías y sociedades comisionistas de bolsa. ¿Ok? Pero, ojo, estos dos son intermediarios, porque miren que acá hay fondos, o sea, las fiduciarias y los fondos de pensiones que administran fondos. ¿Y quién es el dueño de la plata en esos fondos? Pues las personas o digamos que, personas, hogares, ¿sí? Personas y hogares. Voy a poner más lejos, ya les digo por qué. ¿Sí? Entonces miren que todo el mundo está metido en eso. El gobierno, ¿quién le presta plata al gobierno? Todo el mundo, todo el país. O sea, todos sí, prácticamente todos. Cualquier empleado, cualquier persona que esté empleada, le presta plata al gobierno indirectamente. ¿Por qué? Porque cualquier persona que esté empleada tiene que mandar fondos a fondos de pensiones obligatorias,
tiene que mandar plata a fondos de cesantías como mínimo. O sea, estamos pensando en lo mínimo. Una persona entra a trabajar, le pagan su primer salario y parte de ese salario se va a pensiones y cesantías, y esos fondos le prestan plata al gobierno, ¿ven? Entonces, todos le prestamos plata al gobierno, o por lo menos toda la población económicamente activa, formal. ¿Listo? Esa es una conclusión. Indirectamente, todos los ciudadanos o toda la población económicamente activa, formal, bueno, sí, obvio, formal, le presta plata al gobierno. El dinero de las loterías están administrados por FIX en su mayoría. Listo, buenísimo. Ese es un tema que vale la pena mencionar. Digamos que sí, bueno, eso digamos que es un poco uno de los ejemplos que tendríamos de fondos que concentran a veces grandes patrimonios, como puede ser el producto de una lotería, ¿vale? Listo, muy bien. Entonces, listo, personas podrían ser también empresas, y aquí digamos que sería como más genérico. Sociedades. ¿Por qué no pongo empresas? Porque digamos que aquí puede haber fundaciones, ¿sí? O sea, sociedades sin ánimo de lucro. Entonces, sí, fundaciones que tienen un propósito, concentran unos fondos, unos recursos para, digamos que, no sé, para llevar a cabo cualquier actividad solidaria. Muchas veces ahí están las comunidades religiosas, este, universidades, las universidades que, claro, pues digamos que tienen un modelo económico que les permiten tener ahorros grandes, eh, y pues ahí digamos que hay unos fondos que esa plata, lo normal es que se vaya a alguno de estos vehículos de inversión y sea canalizado hacia el financiamiento, hacia la deuda pública, ¿vale? Entonces, bancos, personas, hogares y pues sociedades principalmente son los que compran esos bonos. ¿Listo? Ok, entonces yo aquí dejé un espacio porque es interesante ver eh, un poco también los vehículos, ¿sí? Los vehículos. Estas son como las entidades, ¿sí? Que administran vehículos. Ya hemos mencionado que los vehículos de inversión de fiduciarias, AFPs y cesantías principalmente podían ser, usemos este mismo, digamos, ¿listo? Listo, fondos de inversión colectiva. Entonces ahí listo, como vehículos. ¿A través de qué? Vehículos. Entonces, fondos de inversión colectiva, por un lado. A ver cómo organizamos esto. Aquí podemos decir cuentas individuales de inversión. Portafolio de inversiones. Entonces, ya les muestro cómo viene esto. Listo, portafolio de inversiones. ¿De quién? De los bancos. Vale, entonces, aquí decimos, bueno, a ver, primero, los bancos. ¿Por qué los bancos le prestan al gobierno? Si decimos que su actividad principal es prestarle a hogares y a empresas para que, digamos, que éstas tengan, pues, liquidez y busquen proyectos productivos.
Por supuesto que sí. El activo más grande de un banco es su cartera de créditos. ¿Listo? Es lo normal, obvio, porque pues es su negocio principal. Sin embargo, el segundo activo más grande de un banco es un portafolio de inversiones. ¿Listo? Y esas inversiones tienen que ser de bajo riesgo, pues porque no es su negocio no es ganar plata con inversiones de alto riesgo, sino ganar plata prestándole a empresas y personas que eso más o menos puede ser de riesgo alto medio, en realidad eso es relativo, pero tienen un portafolio de inversiones, no es su principal activo, como les digo, y principalmente ese portafolio de inversiones está invertido, valga la redundancia, en deuda pública, ¿sí? En deuda pública. Agreguémosle aquí una pequeña aclaración. Y le ponemos los bonos del ¿sí? Que es como títulos de tesorería. ¿Listo? Entonces los famosos TES. ¿Ok? Eso es, digamos, lo que tenemos es, pues ahí lo han dicho, ¿no? Los TES. Entonces pilas porque de pronto los TES, pues sí, son muy famosos, pero hay que meterlos como en un contexto de qué son, qué representan, qué significan, quiénes los compran. Listo. Entonces, los bancos, portafolios de inversiones, las personas, ¿cómo compran? Entonces ahí cerramos esa brecha, ¿sí? Si yo quiero comprar un test, entonces no es que yo vaya a llamar al Ministerio de Hacienda o me meta a la página del Ministerio de Hacienda y haya una tienda virtual de test, ¿sí? No, no. Entonces, lo que va a pasar es que yo abro o meto una cuenta o abro una cuenta en un fondo de inversión. ¿Listo? El fondo de inversión, bueno, el fondo de inversión a su vez puede ser administrado por una fiduciaria, administradora de fondos de pensiones y cesantías, o también por una sociedad comisionista de bolsa. ¿Listo? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ok, listo. Entonces, fondos de inversión colectiva. Entonces yo hago esto. Listo. Entonces una persona se acerca o llama o lo que sea a una fiduciaria o a un fondo de pensiones o a una sociedad comisionista de bolsa y dice, quiero abrir una cuenta en un fondo de inversión. ¿Listo? Y ahí es que empieza el proceso, o sea, ahí realmente es que empieza. Y entonces le dicen, ok, listo, perfecto. ¿Cuánta plata tiene? No, 10 millones de pesos. Listo, preste la plata, transfiéranos el dinero, ese dinero es suyo, pero va a estar representado en un interés, en una participación, en un fondo de inversión que puede tener varias estrategias. Puede ser puede invertir en muchas cosas, puede ser de acciones, puede ser de deuda de empresas, o puede ser de deuda del gobierno, o puede ser un fondo de deuda en general, y ese fondo va a invertir una parte en TES, una parte en deuda de empresas, deuda privada, ¿listo? Entonces, abrir una cuenta en un fondo de inversión, en una fiduciaria, en un fondo de pensiones o en una sociedad comisionista de bolsa. También se puede
una persona abrir una cuenta individual de inversión. ¿Listo? Ya les aclaro este punto. Esa cuenta individual de inversión solamente se puede abrir en una sociedad comisionista de bolsa. Bueno, no, porque aquí no se distingue. Claro, así sí, mejor. ¿Sí? La cuenta individual de inversión. Entonces, ojo, un fondo de inversión colectiva quiere decir que es un fondo en donde hay muchos inversionistas ahí mismo. Es lo que llaman un pool, ¿sí? Una bolsa. Entonces, la fiduciaria o el fondo, la comisionista, tiene una bolsa y dice, mire, todo lo que haya en esta bolsa lo vamos a invertir en deuda del gobierno, en deuda de empresas. ¿Quiénes quieren meter plata a esa bolsa? ¿Sí? Es como si fuera una vaca. Entonces, esta bolsa, que se llama deuda pública, le va a prestar al gobierno. ¿Quién quiere meter plata ahí? Entonces, las personas llegan y dicen, yo quiero. Entonces, van y meten una plata en esa bolsa. Otra persona cualquiera, Felipe Lozano, llega y dice, yo quiero meter una plata ahí porque me gusta esa estrategia de inversión. Santiago Vera mete otra plata ahí. ¿Listo? Raquel, Juliana, mete otra plata ahí. Es una bolsa, es colectiva. Entonces todos tenemos plata ahí y se reúne la plata de todos y se invierte. La cuenta de inversión individual, o la cuenta individual de inversión, ya es diferente. Ya es yo, Nicolás Párez, digo, oiga, señores comisionistas de bolsa, yo quiero tener una cuenta de inversión. Es como cuando yo voy al banco y abro una cuenta de ahorros en el banco me dice, listo, preste, tome su tarjeta, débito y eso. En la comisionista es diferente, le van a decir, ok, usted va a tener una cuenta de inversión. Listo, entonces quiere decir que usted solito, a nombre propio, Nicolás París, si quiere comprar 1.000.000 de pesos de deuda del gobierno, listo, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Si quiere, entonces transfiérame el 1.000.000 de pesos. Yo voy al mercado de deuda y apenas pueda comprarle su bono, le digo, mire, ya logramos comprar su bono, usted ya tiene un bono y es suyo, solito, no lo comparte con nadie. En el fondo de inversión colectivo, como es una bolsa que reúne dinero de mucha gente y además las inversiones van a ser muchas inversiones, no sé, si este fondo de inversión colectiva tiene 10 inversiones, pues esas 10 inversiones no es que, o sea, puede tener 10 inversiones y 100 inversionistas, ¿sí? Entonces, uno como inversionista no es dueño de ninguna inversión, uno es dueño de toda la estrategia, uno es dueño de un pedazo de la bolsa, ¿ok? Entonces, es como un poco distribuido, ¿sí? Es muy, digamos que, bueno, colectivo en realidad, por eso su nombre. Mientras que el individual, yo digo, no, yo pongo 1.000.000 de pesos y ya, yo compro mi bono. O sea, yo soy el que le está prestando al gobierno. ¿Listo? Y bueno, listo. Alguien pensará que que es la mejor opción. ¿Ok? Entonces, bien. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Entonces, listo. Hasta ahí, claro. Yo tengo una pregunta, pero se sale un poco como de esto. O sea, los fondos de inversión colectiva invierten en bonos, pero además invierten en otras cosas, ¿verdad? Cuando Sí. uno entra, o sea, por ejemplo, si uno quiere entrar, uno sabe en qué están invirtiendo, sí. El fondo de inversión colectiva, sí, tú sabes. Antes de tú entrar, obviamente, y aquí viene un tema de regulación, y es que tú llegas a una fiduciaria y tú llegas así y dices, mire, vi que uno le puede prestar plata al gobierno y pues, bueno, sí, chévere, buena idea, yo quiero prestarle 1.000.000 de pesos al gobierno. La firma, el intermediario del mercado, está en la obligación de informarte a ti muchas cosas. Si es el caso, si tú dices,
oiga, mire, es que yo quiero poner todos mis ahorros que tengo en una, pues esos son los ahorros que en 6 meses me voy a gastar en la cuota inicial de mi casa, quiero meterlas en acciones de Ecopetrol, ¿sí? La entidad financiera está en la obligación de decirte, oiga, eh, es muy riesgoso. Si lo que usted quiere es unos ahorros de corto plazo, este, es bueno que inviertan algo de menos riesgo porque eso puede ser perjudicial para sus ahorros en el corto plazo. Entonces, tiene la obligación de informar todo lo que sea necesario, ¿sí? En qué va a invertir, a qué plazo. Entonces, la respuesta es claro, tú puedes saber en qué está invirtiendo. Incluso están en la obligación de mes a mes publicar una ficha informativa que se llama ficha técnica, en donde tienen las principales características de ese fondo para que los inversionistas se den cuenta, pues, cuáles son las características, si son las características que al inversionista le interesan. Y si no le interesan, pues va a decir, oiga, no, ¿cómo así que ahora ya no estás comprando bonos de Colombia, sino bonos de otros países? No, 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 yo ya no quiero hacer parte de esa estrategia, yo retiro mi dinero, ¿vale? Listo. Bien. Bueno, en cuanto a la estructura general, ese es como el tema. Más adelante vamos a ver algunas características más a profundidad de los fondos de inversión, de las inversiones de un banco y de pronto de las cuentas individuales de inversión, ¿vale? Por ahora el objetivo es simplemente tener una visión general, ¿vale? Bueno, resulta que acá, este pedazo de acá, sí, sí es importante y va a recibir ese es un actor propio. Este de acá es un actor en sí mismo. Ya les digo, a ver, ordenemos esto. Pongamos esto más bien acá. Ok, listo. Solamente para que sea más ordenado. Y esto de acá es bolsa de valores. Bolsa de valores, ¿sí? De Colombia, en realidad, esta estructura es, nosotros lo que hicimos fue copiar un modelo prácticamente que se extendió por la mayoría de países. ¿Sí? Es un modelo muy similar. Entonces aquí está la bolsa de valores. ¿Listo? ¿Por qué, por qué la bolsa de valores se para en la mitad y simplemente no hace, estos no lo hacen directamente? Bueno, porque pues obviamente eso tiene unos requerimientos tecnológicos. Entonces, principalmente, aquí la bolsa, principalmente presta una infraestructura tecnológica y pues digamos que un, pues un soporte, ¿sí? También un tema operativo. Ahí hay, digamos que algunas otras entidades que manejan ya temas operativos, ya son temas secundarios, como que, bueno, quién mira a ver quién compró, quién revisa que la plata esté completa, el precio. Entonces, es una infraestructura tecnológica y esto en realidad es un mercado electrónico, es un mercado electrónico. O sea, es decir, uno tiene, cada comisionista, que digamos que eso está representado por personas, por comisionistas de bolsa, corredores de bolsa o asesores de inversión, en su computador, en su pantalla, instalan un aplicativo que está conectado con todo el sistema, está conectado con toda la bolsa, y entonces en la pantalla simplemente ahí está el mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir el mercado? Pues todo el mundo, todo el mundo. Suponiendo acá, supongamos que acá es como este chat, o sea, en realidad es como simplemente un sistema electrónico que centraliza muchas personas conectadas en línea, ¿vale? Entonces, aquí tan sencillo como que yo pongo acá, vendo un bono
vendo un bono del gobierno a una tasa o que paga una tasa ¿sí? Entonces, es como por poner el ejemplo de que estamos 47 personas conectadas ahorita y yo soy un vendedor y digo, vendo un bono del gobierno a una tasa del 6.5. El primero de ustedes que vea eso, ustedes pueden no conocerme, pueden, pues, alguien, no importa, eso no importa, lo importante es que tenga un instrumento financiero que yo quiero. Entonces yo les digo, y el primero de ustedes que diga, oiga, yo lo quiero, me va a decir, yo lo quiero, ¿sí? Listo, se lo compro, ¿vale? Y entonces ahí simplemente eso es lo que va a pasar. En el mercado electrónico uno lo que va a ver es un listado de bonos, son muchas especies, o sea, son muchos tipos de bonos, y uno va a ver en todo momento cuál es el mejor precio disponible y uno decide si comprarlo o no. A grandes rasgos, pues lo que uno hace es dar doble clic en el bono que uno quiere comprar y eso todo el tiempo se mueve. Entonces, si uno quiere comprar algo, más le vale decidirse, tomar la decisión rápido, ¿no? O se espera porque cree que está muy caro y entonces me espero porque de pronto en unos minutos o en una hora va a estar más barato. En fin, ese tema del mercado, esa dinámica de precios, la vamos a ver en profundidad, le vamos a dedicar un tiempo. Pero digamos que es así, esa es la dinámica. Vamos a ver acá, un poquito más de orden. Listo. Bien, bueno, preguntas. Esto lo voy a poner para que se distinga. Y esto también. Eso, para que sea más claro. ¿Listo? Entonces, ese es el esquema general para entender muy en términos generales. Obviamente, pues cada tema tiene una profundidad muy grande, ¿no? ¿Cuántos tipos de fondos hay? Por ejemplo, en el caso del fondo de pensiones, pues yo no tengo que explícitamente o de manera voluntaria ir a abrir una cuenta de pensiones. No, si yo pertenezco al sistema formal de empleo, o sea, si yo soy un empleado, mi empresa no me va a preguntar. O sea, mi empresa de pronto me pregunta a qué fondo, a cuál de los fondos se quiere meter, pero no, yo no puedo escoger. Yo sí o sí tengo que abrir una cuenta de, de, de un fondo de inversión, ¿listo? De un fondo de pensiones, ¿vale? Lo mismo de cesantías, yo es obligado, como les dije, el gobierno me obliga. Entonces, esta relación entre personas y AFPs, fondos de pensiones y cesantías, es obligatoria. O sea, sí o sí, aquí voy a caer, voy a llegar a esto. Ya si quiero además abrir otra cuenta en una fiduciaria o en una comisionista, pues lo puedo hacer. Listo, Carlos. Carlos me dice, ¿el precio del bono de qué depende? Bueno, listo. Entonces decimos que estamos hablando de mercados financieros, ¿sí? Y una parte de mercados financieros es el mercado de valores. Pero ¿cómo así? Sí, en el mercado financiero está metido todo. El mercado financiero incluye la financiación de préstamos directos y instrumentos de deuda. Y instrumentos de capital que no están acá. ¿Por qué? Pues porque no hacen parte de las fuentes de financiación del gobierno. El gobierno no emite acciones. Y ya vamos a ver, digamos que, pues ya vamos a ver por qué. Ya sabemos que no emite acciones, pues ya vamos a ver por qué. Listo. A ver, mercados financieros, mercados de valores, es decir, mercado de bonos, ¿cierto? Mercado de bonos. Alguien emite bonos, o sea, alguien vende bonos, ¿sí? El que emite es como que, sí, necesita endeudarse y por acá, entonces, me gusta eso. A esto le voy a agregar otra cosa para responderle la pregunta.
oferta, las dos palabras que ustedes más han escuchado en toda su carrera, probablemente, o si alguien cree que son otras, me puede corregir. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra? Demanda. Sí, señores. Demanda. Ok. Entonces miren que la oferta la genera, en este caso, en el caso de los bonos de deuda pública. Bueno, oferta, ¿quién la genera? Pues quien necesita el dinero. ¿Sí? Entonces, y en realidad esta es demanda de dinero del gobierno. Necesitan dinero, pero ofrecen instrumentos de deuda. Y la demanda viene de bancos, personas, sociedades. ¿Listo? A través de pues, las personas, de los intermediarios del mercado de valores que, pues, que ofrecen esa posibilidad. ¿Por qué? Por normativa. O sea, el modelo que copiamos dice que estas instituciones son las encargadas de interactuar con la bolsa de valores en beneficio de los inversionistas finales para demandar, comprar, negociar instrumentos de deuda del gobierno. ¿Sí? El jueves vamos a ver la otra parte, la parte de los instrumentos financieros de las empresas, ¿sí? Que también es muy importante y es más grande que esto porque no es solo deuda, sino patrimonio y acciones. Bueno, y entonces, ahora sí otra vez volviendo a la pregunta de Carlos, ¿de qué depende entonces el precio de un bono? ¿Sí? Pues como cualquier mercado, ¿no? De la oferta y de la demanda, ¿sí? Bueno, ok, ¿y de qué depende la oferta y de qué depende la demanda, ¿no? Cuando hablamos de, y eso vamos a ver un poquito en las próximas clases, cuando decimos, bueno, la oferta de bienes y servicios, ¿de qué depende? De las empresas. Bueno, pero ¿y de qué? De que sea rentable para las empresas producir más. Ah, ok. Bueno, pues en este caso la oferta, ¿de qué depende la oferta entonces de bonos del gobierno? Esa pregunta ustedes ya, si redondeamos la clase de hoy, ya son capaces de contestarla. ¿De qué depende la oferta del mercado de TES, de títulos de tesorería? ¿Quién me dice? La oferta puede depender, digamos, de qué tanto déficit presupuestal tenga un Estado o la necesidad que tenga el Estado de ofrecer bonos a partir de situaciones macroeconómicas de un país. Absolutamente, es lo que estábamos hablando desde el inicio de la clase, y por eso es que les quise explicar todo esto, por eso es que era importante. El gobierno necesita plata, bueno, pues emite bonos. Si no necesitara plata, pues no emitiría bonos. ¿Para qué? No, es porque necesita plata. Miren que, entonces, me refiero a que la oferta, y aquí digamos que en la próxima clase les aclaro que esa sería la oferta primaria fundamental, o sea, el fundamento económico o macroeconómico de que exista este mercado de test es que el gobierno necesita financiarse. Entonces, respuesta, la oferta de test depende de las necesidades de financiamiento del gobierno, ¿sí? Listo, para financiar su deuda, por supuesto. Muy bien, Carolina, y gracias por la pregunta, Carlos, porque la aclaración. Ahora, ¿de qué depende la demanda? ¿De qué depende la demanda? Esa es un poco más elaborada, esa respuesta es un poco más elaborada, pero también miren que la forma más general, más fácil de responderla es, pues dependiendo de cuánta plata haya, de cuántos excesos de recursos de bancos, personas y hogares haya. ¿Sí? Si hay mucha plata, si hay muchísima plata por acá, mucho dinero que no está colocado en algún lugar, no se le ha prestado a empresas, no está en los bancos. Si hay un exceso de dinero, pues ¿en qué se mete? Pues en lo que haya. Y si hay test, pues hay test. ¿Sí? Si hay test, se demandan test. Entonces es un poco esa la respuesta, oferta y demanda.
Bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo se calcula el precio? Eso ya es tema que vamos a ver en un par de semanas, ¿sí? ¿Cómo así? O sea, 1.000.000 de pesos y ya, o sea, pues eso vale 1.000.000. No hay razón para que valga algo diferente. No, sí hay razón, sí hay razón. Bueno, listo, listo. Sara me pregunta, pero tiene esa deuda una restricción y sería cómo el gobierno garantiza que sea una deuda sostenible. Ay, ay, ay. Te has metido en el tema más gordo. Em, esa es una pregunta, pero pues mira, la deuda, que sea una deuda sostenible. Miren, la verdad esa pregunta, incluso que yo creo que se la pueden hacer a todos sus profesores de macroeconomía, economía internacional, de política monetaria, los del Banco de la República, los del Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional. Y pues es la pregunta del millón. Y pilas, lo mismo. Miren el video y háganse esa misma pregunta, porque el video plantea una situación extraordinaria de manejo de política monetaria y fiscal. Es una situación extraordinaria. Ahora, lo que les voy a decir algo. Es una situación extraordinaria, es una solución, es un mecanismo que se empezó a plantear hace 10 años y se está volviendo normal. O sea, y a eso le llaman en inglés the new normal, como la nueva normal. Lo que era una solución extraordinaria, mejor dicho, es excepcional, lo que decía Carolina Altamiranda. No, 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 es que el Banco Central le preste al gobierno tiene que ser excepcional. Bueno, eso dicen los libros de economía, pero cuidado. Miremos los últimos 10 años y en los últimos 10 años en el mundo desarrollado eso ha sido normal. Entonces, ¿se va a volver algo normal? Yo creo que esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. Y eso se conecta con la pregunta de Sara. ¿Tiene esa deuda de restricción y sería cómo el gobierno garantiza que sea una deuda sostenible? No, no, es que no se puede. No se puede. Eso, y pues yo creo que eso es un debate, ¿no? Eh, no sé, algún profesor de ustedes que esté en el Ministerio de Hacienda y, o de pronto haga parte del Ejecutivo, pues seguramente les va a decir y va a tener argumentos y va a decir, no, no, pues esa deuda es sostenible porque bla, 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 bla. Y pues es un punto de vista. Mi punto de vista es que el déficit fiscal, yo creo muy difícil que en algún momento de la vida económica de Colombia o de Latinoamérica o del mundo vuelva a su normalidad, ¿sí? Cuando miren el video se van a dar cuenta que la deuda con respecto al PIB no ha hecho sino crecer, 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 crecer. O sea, nunca, yo dudo mucho por la naturaleza del entorno económico, por la naturaleza de cómo pensamos los humanos, que es cortoplacista y no de largo plazo. El déficit nunca se va a disminuir, el déficit tiende a crecer y eso nos va a exigir, eso es una opinión mía y pues eso va a exigir que el sistema económico internacional y por ende también local se invente nuevos paradigmas de administración de la economía. O sea, el déficit nunca se va a volver a reducir y menos, o sea, ya era difícil reducirlo después de la crisis de hace 10 años. La recuperación de los últimos 10 años ha sido lenta, hiper mega lenta. Y ahora se viene esto. Que no quiere decir que el mundo se vaya a destruir y que la recesión y que, mejor dicho, no. Pero la situación fiscal de las economías, pues se va a empeorar y la verdad es que no, yo no creo, yo no veo ninguna situación y a lo largo de la historia como de la modernidad económica, pues esa deuda siempre crece, esa deuda siempre crece. Carolina, pero uno puede discutir que Europa tomó prestado de su banco central porque no pudieron recuperarse muy bien y muchos de sus problemas pasaron a ser coyunturales a estructurales, es decir, su normalidad se volvió la situación rara y extrema. Tal cual. Mira que eso es súper coherente con lo que te estoy diciendo. Mira el video, miren todos el video y me dicen si eso es solo Europa. Carolina me dice Europa. Ojo, miren el video y me dicen si eso es solo Europa. El jueves discutimos. Va a estar súper interesante la clase del jueves porque me van a decir, oye, Carolina, ¿solo Europa? Ok. Y entonces el jueves de pronto diremos, bueno, listo, ok, terrible, tremendo, interesante, no sé qué. ¿Y las economías subdesarrolladas podrían hacer eso?
o eso solamente se puede dar el lujo de economías desarrolladas. Bien, o sea, creo que queda planteado muy chévere el tema. Yo digamos que les doy este contexto y la tarea de ustedes es eso, ver el video y igual hay quiz, igual hay quiz. Bueno, no siendo más, no me alargo más, dejo las inquietudes que surjan para que las complementen viendo el video y el viernes las hablamos. Le doy el espacio a Sebastián que les quiere decir algo y quiere coordinar algunas cosas. Listo, gracias, profe. Muchachos, ya como para terminar la clase o bueno, tenemos como varias cosas pendientes de como digamos, de coordinación de la monitoría. La primera que quería hablar con ustedes es el horario que digamos que hablé con ustedes el fin de semana. En su gran mayoría dijeron que estaban de acuerdo con que sea el jueves de 2 a 4. Mi pregunta es si todos están de acuerdo con ese horario, el jueves de 2 a 4. Por mi parte yo no puedo. Ok, digamos, ¿alguien más? Ah, ok, Julián, son como que varios, ¿cierto? Digamos, a mí ese horario me gusta, de 2 a 4. Digamos, yo todas las mañanas las tengo ocupadas pues por el trabajo en la superintendencia. Entonces, no sé si ustedes tienen otro horario después de las 2 de la tarde en donde se pueda acomodar esa monitoría. De 4 a 6. Sería, o sea, sería jueves de 4 a 6. Yo no puedo los jueves. Ok. Yo creo Pues, que lo que se digamos, puede hacer, lo que se puede hacer es como un Excel en Drive compartido y planteas ahí, Sebastián, por ahí 4 opciones. Por ahí cuatro sí, opciones, profe, pues les compartes ese link por el aula virtual, puede ser, y pues como que si de pronto llega a haber un horario en donde coincidan todos, algo así, porque al ser el grupo tan grande, yo creo que está, sí, bueno, exacto, como una tipo encuesta, sí, encuesta, algo ¿no? así. Igual también estaba pensando en que yo podría realizar dos monitorías, pues digamos, una en el horario de 2 a 4 y otra en un horario pues ya más tarde, porque es que estoy seguro que por la cantidad de personas que somos y porque sé que no todos tienen el mismo horario, se van a cruzar los horarios. Entonces se podrían hacer dos monitorías, lo tengo que hablar con la facultad, pero yo creería que esa sería otra opción. Pero pues por ahora yo voy a preparar una monitoría pues del jueves de 2 a 4. Igual estén pendientes ahí de la plataforma, como dice el profe, para que pues yo también pueda cuadrar con los que no pueden y los que no pueden me digan en qué horarios están disponibles. Eso por una parte. También, pues digamos, para coordinar todo este tema de la comunicación, yo no sé si ustedes tienen como un grupo de correos en el cual yo les pueda escribir a todos o algo así por el estilo. Pues habría una opción y es que, pues no sé si tiene habilitado como un foro en la aula virtual, porque creo que cuando uno está en el foro como que llega el mensaje o como que Ah, ok. llega, Bueno, no eso estoy sería seguro. súper bueno. Ustedes, digamos, ayer les llegó la notificación de que se cargó un comentario a la plataforma. No, yo no vi, o sea, es que todo lo del aula virtual llega como por spam. Yo creo que es mejor como que pues hables con el representante del curso, ¿no? Pero no porque somos de varios semestres. Exacto. Digamos, yo estoy hablando con un muchacho Miguel y él como que tiene una parte importante de los que están en el curso, pero no sé si tienen otro representante que también me pueda ayudar a contactar como a las otras partes. O también podría ser si no le puedes pedir la lista de correos a Ruth de los que ven esta clase. Sí, también podría ser. Es que ustedes saben que esos trámites se demoran. Sin embargo, yo ayer vi que la lista de correos está en la plataforma, pero pues no sé si todos tienen acceso a la plataforma. Si todos tienen acceso a la plataforma, significa que todos los correos están ahí diligenciados. Me gustaría saber si de pronto alguien no tiene acceso al aula virtual.
Yo no tengo acceso, pero ya hablé con Lilian, entonces yo creo que más tarde tengo Ah, bueno, acceso. bueno, tranqui, tranqui. ¿Y alguien más? Yo no tengo. Si quieren los que no tengan acceso, mándenme en el correo por acá y yo los copio y les escribo a ellos como para agregarlos a la lista de todos los correos. O sea, los que nos, porque los que tienen acceso al aula virtual, el correo ya está diligenciado en el aula. Entonces, los que no tengan acceso, mándenme el correo por acá para que yo les escriba a ellos personalmente. Y pues yo les mando un correo y los que no puedan en el horario de jueves de 2 a 4 me avisan por medio del correo y también hablamos por ahí. Eso era algo que les quería mencionar. Bueno, ustedes me dicen que todo eso llega por spam, pero pues también me gustaría que, mira, que ustedes miren en dónde es que voy a poner como todo el contenido de la materia, por ejemplo, el contenido del parcial, del quiz del jueves, perdón. Entonces, déjenme y les comparto pantalla, pero creo que el profe me tiene que dar permiso para poder compartir. Esperen un momento. ¿Solo son 2 personas que lo tienen en el aula? Eh, no, 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 no. El profe no me ha dado acceso, pero pues es que no los quiero alargar más tiempo. Entonces, dentro del correo les voy a indicar en qué parte es que va a estar el contenido del video. Es muy fácil de entrar, ustedes entran pues, como al aula virtual común y corriente. Hay una parte que dice archivos y otros recursos complementarios. Ahí debe salir como una pequeña sugerencia de que hay como algo nuevo agregado. Ustedes le dan ahí y hay un enlace que dice clase 30 de julio, se llama Corona Rescate y ahí les doy las indicaciones de lo que tienen que hacer y más o menos de lo que se trata el video. Como les decía el profesor, es un video como muy rapidín de lo que está pasando. Entonces, pues quería mencionarles esas 2 cosas, muchachos, lo del aula virtual y el horario para la monitoría, que pues lo voy a estar hablando con ustedes. Entonces, no sé si tengan algo más que preguntar Y o algo así. yo tengo una pregunta. El quiz, o sea, entramos a la clase y después como que el profe nos avisa como vayan a hacer el quiz o nosotros entramos a la hora de la clase del aula virtual y lo hacemos. O sea, ¿cómo va a ser? Supongo que el profe digamos, apenas comienza, les hace que ingresen al aula virtual y es súper sencillo, no se preocupen que tampoco va a ser algo grave, pero yo diría que es al principio, o sea, no sé si han hecho un quiz en el aula virtual, pero ahí te toma como, no sé, 15 minutos lo que vayamos a decidir y te va a dar como un espacio para las preguntas. Entonces, por eso no hay problema. Por eso es que si deben agilizar es el problema, esta cuestión con el aula virtual. Porque no solamente por esta materia, sino que para todas las materias van a ser probablemente todo por el aula virtual. Listo, gracias. Listo, muchachos, no sé si tengan algo más que preguntar. Sí, un grupo por WhatsApp sería ideal. Em, entonces, si quieren, pues no sé si alguien tiene problema con hacer un grupo en WhatsApp, pero yo creo que inicialmente no. Entonces, lo que voy a hacer es una base de datos como de correos inicialmente, porque pues imagínense ahorita les tendría que preguntar cuál es el número de teléfono a cada uno, entonces, No, pues que o bueno, alguien comparta el link, ¿no? Y nos rotamos el link entre todos. Pues para que nadie tenga que agregar el número de 40 personas. dale, Sí, pues si algo, yo hablo con Miguel, que es el que tiene mi número, yo creo un grupo y que él agregue a los que estén en la clase y a las otras personas que él de pronto no tenga agregadas o que no estén, digamos que en el curso de él. Entonces yo lo mismo, les mando un correo para que ingresen su número. Mi número de celular,
Bueno, si se los voy a compartir de una vez como por si al caso. Sobre todo me preocupan un poquito los muchachos que no tienen aula virtual. Ellos sí me pueden escribir de una vez porque si el jueves no llegan a solucionar la cuestión del aula virtual, tendremos que hacerles el quiz de otra manera. Entonces, los que pues si tienen alguna pregunta o pues la cuestión está con el aula virtual, me escriben a este número y yo ahí estoy pendiente. Entonces, inicialmente, pues yo ahorita más tarde les hago llegar un correíto como con indicaciones sobre el horario de la monitoría y todo lo que respondiente a lo que acabamos de hablar, muchachos, ¿listo? Entonces, Y sí que yo ahí compartí el enlace y si todos nos metemos ahorita y ya nos escribimos a ese grupo por el chat y ya. bueno, no, perfecto. Sí, oye, muchas gracias. Entonces, sí, muchachos, si pueden ingresar al enlace que mandó Sara, pues muchísimo más fácil. Entonces, porfa, háganlo. Para estar ahí pendientes todos porque aunque sé que algunos no se van a conectar porque al enlace que mandaste porque se fueron 5 personas, entonces que ya se fueron pues porque ya son más de la una, pero entonces conéctense a ese enlace, igual yo les mando el correo como para formar esa base de datos, ¿listo muchachos? No sé si sea más o algo así, entonces yo creo que por ahí está perfecto. Pero güey, o sea, tú ya mandaste el número por el chat. Sí, ahí está mi número de... espérame, es que lo tengo privado con el profesor, por eso no les había llegado. Ya, listo, ahora sí. Listo, muchachos. Ya. Si no tienen pues nada más como de comentarios o cosas que preguntarme sobre la clase, pues ya se pueden ir como a descansar si quieren, no pasa nada. Creo que no hay nada, entonces, pues nada, muchachos, se cuidan y pendientes ahí con lo del video, que es algo súper sencillo, no se preocupen que las preguntas no van a estar difíciles. Entonces, nada, muchachos, se cuidan. Vale, gracias.